Ahí está grabando. Bueno, vamos a explicar el proceso por el cual cuando tiramos un imán por dentro de un material conductor no magnético, como por ejemplo un tubo de aluminio o un tubo de cobre, se produce una caída a velocidad constante del imán por dentro del tubo. Es decir, uno aprecia un retraso notorio en la caída del imancito por dentro del tubo comparado con la caída libre por afuera o si usamos un tubo, no sé, de cartón, por ejemplo. Entonces, como el tubo es de material conductor y el imán está generando un campo magnético a su alrededor, entonces ese campo magnético que genera el imán lo voy a dibujar. Supongamos que este sea el norte del imán y este sea el sur. Es indistinta la explicación si lo pongo al revés. Bueno, cambiaremos el sentido de las corrientes y de eso y de los campos, pero la explicación va a ser la misma. Entonces el campo, bueno, como ya vimos, sale del norte, pega toda la vuelta y entra por el sur, ¿no? Tendremos un campo así, que a medida que nos alejamos del imán, se dispersa cada vez más. Es decir, si nos concentramos en esta zona, vemos que las líneas, se van dispersando. Es decir, que si yo tomo un pedacito de tubo, ¿no?, conductor, como si fuera una espira conductora, cercano al imán, no, el negro. Entonces, en este pedacito de espira conductora, que estoy dibujando acá por delante, entonces el imán, como está cayendo por dentro del tubo, es decir, su desplazamiento es hacia abajo, está haciendo que dentro de esa espira, el flujo del campo magnético, como es hacia arriba, vamos a hacerlo acá, bueno, está quedando muy chiquitito, no me gustó. Vamos a hacer la espira un poco más abajo, para que se note más negro. Qué jodido. Por acá. Entonces, ¿cómo es el campo dentro de la espira? Y bueno, está dirigido hacia arriba. Y a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, está aumentando. ¿Sí? Ve tiempo. Acá arriba, si dibujamos una espira, por acá, que es tomar un pedacito del conductor, del material conductor del tubo, acá adentro tenemos un campo dirigido hacia arriba, porque bueno, acuérdense que las líneas salen del norte y entran por el sur. ¿Sí? Fíjense que estoy tomando el flujo por acá, no por acá al medio. Ahora vamos a ver qué pasa acá en el medio. Entonces, tanto acá arriba como acá arriba del campo también, ¿sí?, va hacia arriba. Pero la diferencia es que acá arriba el campo es así, el B del imán, pero ahí arriba el B es así. Es decir, a medida que el imán se vaya para abajo, acá en el tiempo, B está disminuyendo. B en el tiempo. ¿Ok? Vamos a borrar estas cosas que puse acá. Goma. Bueno, entonces, vamos a analizar qué pasa en esta espira conductora con un B en aumento. Un B inductor en aumento. ¿Cómo va a ser el B inducido? Si el flujo está aumentando, porque B está aumentando dentro de esta superficie, entonces el B inducido tiene que producir un flujo de signo contrario, porque el flujo es un escalar que tiene signo, no tiene dirección y sentido. El que tiene dirección y sentido es el campo. Entonces, acá el flujo de B viene aumentando, por lo tanto el flujo inducido tiene que ir en contra, para lo cual necesito un B inducido en contra. Así, ¿sí? Este es el B inducido. ¿Y qué pasa cuando tenés el B de un imán opuesto al B de otro imán? ¿Sí? Analicémoslo con dos imanes. Supónganse que yo acá tengo un imán con su norte y acá enfrente otro imán con su polo también norte. ¿Cómo son los campos? Y el campo del imán de la izquierda va hacia la derecha y el campo del imán de la derecha va hacia la izquierda. O sea, ¿qué va a pasar acá? La fuerza, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Voy a tener fuerza de repulsión.
Bien. Es decir, que acá hay una fuerza de repulsión sobre el imán debido al campo inducido en la espina. Hay una fuerza hacia arriba. Analicemos acá ahora. Acá el B está disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el flujo de inducido se tiene que oponer al cambio del flujo inductor. O sea que acá el B, ¿sí?, del inducido en la espina, como B está disminuyendo, va a decir, ay, no quiero que disminuya. Acá decía, no quiero que aumente. Se pone en contra. Acá dice, no quiero que disminuya. Entonces se pone a favor. Entonces acá el B inducido va a ir para arriba. ¿Y eso qué hace? Que si los dos campos van para el mismo lado, yo tengo, ¿ves?, el norte en un imán. El campo del norte sale. Y enfrente le pongo otro imán con el sur. Entonces el campo en el sur entra. Entonces si los dos campos, ¿sí?, B1 y B2 van para el mismo lado, entonces aparece una fuerza. Todos lo sabemos esto, porque jugamos con imanes de chiquitos, supongo, si no, no estaríamos estudiando física, ¿no?, de atracción. Y si no jugaste con imanes de chiquito, bueno, no tuviste infancia, igual podés estudiar física. Tanta cosa puedes hacer si no tuviste una buena infancia. Y recuperás el tiempo ahora, ponete a boludear con imanes. Ya. Bueno, entonces, que aparte es re divertido. Y podés hacerle bromas a tus amigos. Bueno, entonces acá arriba tengo fuerza de atracción. Es decir, arriba del imancito, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, del imancito, tenemos fuerza sobre el imancito. No se olviden que estamos en el planeta Tierra. Tenemos el peso del imancito, primero. Peso del imán. Y después tenemos dos fuerzas magnéticas que son para arriba. La fuerza de abajo, vamos a llamarla F1, y la fuerza de arriba, F2. Las dos tirando para arriba. ¿Y de qué dependen estas fuerzas? Y dependen de el B inducido, ¿no es cierto? Estas fuerzas. ¿Y cuánto es mayor el B inducido? Y cuanto más rápido se mueva el imancito. Tanto el B inducido arriba como el B inducido abajo, cuanto más rápido se están moviendo, mayores van a ser. Entonces, la suma de estas dos fuerzas, F1 de los módulos, ¿no?, de F1 más F2, ¿sí?, menos el peso, ¿no? Bueno, cuando F1 y F2 sumadas igualen al peso, ¿qué sucede? La velocidad no va a aumentar más, porque se va a empezar a mover a velocidad constante. Si esa velocidad aumentara por alguna razón, no sé, le ponemos un cohete al imán que lo empuje para abajo, entonces aumentaría la fuerza de los imanes, ¿sí? Entonces siempre va a haber un equilibrio de fuerzas. Entonces la velocidad de caída va a ser constante, ¿no? Es algo similar a lo que pasa cuando salta un paracaidista de un avión. El paracaidista, al principio, acá le vamos a dibujar el paracaídas al chabón. Entonces al principio acelera, ¿sí? Pero hay una fuerza de resistencia viscosa del aire, y el peso. Pero esta fuerza de resistencia también depende de la velocidad. No es como acá, ¿no?, que directamente acá, digamos, hay como un aumento lineal con la velocidad de la fuerza magnética. Acá es complicada la resistencia viscosa, depende de la forma del tipo. Claro, los tipos regulan, como hacen los gatos. ¿Nunca vieron un gato cayendo en caída libre? Salta de una altura muy grande y se abre de patitas el gato, y lo mismo hacen las ardillas comunes, y lo mismo hacen las ardillas voladoras. La ventaja de las ardillas voladoras es que tienen una membrana entre las patas. Entonces las ardillas voladoras pueden planear, y las ardillas comunes lo único que hacen es disminuir la velocidad de caída, lo mismo que los gatos. Y además con la cola hacen un giro para mantener la horizontalidad. Entonces los tipos hacen ese tipo de estrategias gatunas para regular su velocidad de caída. Pero llega un momento que la fuerza de resistencia iguala al peso. En esas condiciones tenemos lo que se llama la velocidad límite de caída, que es muy grande. Por más que te abras de patitas, te vas a matar a esa velocidad. Entonces, ¿qué hace el chabón? Al abrir el paracaídas, no, verde. Al abrir el paracaídas, la forma del paracaídas, ¿qué hace? Aumenta,
momentáneamente la fuerza de resistencia para frenarlo, pero finalmente logra una velocidad de caída menor, pero de nuevo, ahora dibujamos hombres muy seguido, paracaidistas. De nuevo se produce el equilibrio de fuerzas, o sea, la fuerza del aire con el paracaídas va a equilibrar al peso. ¿Para qué? Para que la velocidad sea constante, pero ahora la velocidad límite es mucho menor que esta y no te matás. Pero en los dos casos, ¿sí?, la fuerza del aire está compensando el peso. Bueno, acá va a pasar lo mismo, se va a generar una fuerza de resistencia, una fuerza magnética de resistencia que va a igualar al peso. Claro, cuanto más pesado sea el imán, mayor va a ser esta fuerza de resistencia y los imanes van a caer a velocidad constante. Ahora, estas fuerzas dependen de la conductividad, ¿sí? Entonces, vamos a dejar acá un video de Ciencia Bit que te muestra qué pasa si cambia la resistencia de este conductor, ¿no? Usando caños de cobre más gruesos o más finos. Y al final hay un desafío de hacerlo adentro del agua. Entonces acá estuvimos analizando que adentro del agua aparece la fuerza viscosa del agua, que se agrega a la fuerza magnética, y aparte aparece también que la refrigeración que hace el agua de la pared interna, que es donde se producen las corrientes más altas del cobre, al estar refrigerado tiene una resistencia menor y las corrientes van a ser más altas, entonces voy a tener más fuerza también. Bueno, listo, espero que se haya entendido. Un abrazo a todos los radioescuchas.